Buenas tardes para todos. Hoy, y muchas gracias pues, al web por invitarme pues, a participar eh, de este evento. Bueno, voy a hablar de un tema que en particular me apasiona, ¿cierto? Y que lo he venido estudiando durante hace bastantes años y es el tema de la energía nuclear. Voy a aprender aquí este cosito, el láser. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de energía nuclear, lo primero que nos han vendido siempre es el tema el tema de los residuos, el tema de un tipo incompetente manejando una planta. Digamos que esta es la visión que tenemos todos, pero la idea, y digamos que eso va a ser una cosa recurrente en esta presentación, es tratar de desmitificar aquello que hoy de lo que tanto nos han dicho de la energía nuclear, de las supuestas de problemáticas ambientales, de los problemas de seguridad, entre otros. Y para eso traigo esta frase de Marie Curie, y es hora de entender más para temer menos. La idea, y digamos que mi invitación a lo largo de la charla va a ser que demos el debate. Creo que en Colombia hace falta dar el debate. Esta no es la panacea, pero es una energía de la que no se ha debatido y digamos que a la que se le ha temido muchas veces injustificadamente. Como para empezar a ambientar el tema, pues cierto, el tema, el primer modelo científico data de 1803 del átomo con Dalton. Sin embargo, pues sabemos que Demócrito y Leucipo pues habían hablado de esto varios siglos atrás y habían pues como expuesto la idea de un átomo, ¿cierto? De que la materia estaba compuesta por partículas. Ha habido una evolución del concepto que no nos vamos a centrar acá y para el resto de la charla vamos a hablar en particular de un núcleo donde están, el cual está compuesto por protones y neutrones y unos electrones que lo circundan, ¿cierto? Básicamente. Y vamos a hacer mucho énfasis pues en el uranio, pues por obvias razones de que es el elemento que se utiliza. Cuando hablamos de energía nuclear, estamos refiriéndonos a dos tecnologías en particular. Una que es la de fisión, que es la que actualmente se usa comercialmente y está pues ultra mega recontra desarrollada, y la de fusión, que en estos momentos está muy cerca de ser ya desarrollada y que creo que en Colombia estamos en mora de tener personas que sepan, no solamente que estemos enterados, sino que sepan de estas tecnologías con suficiente profundidad. Vamos entonces inicialmente a hablar de la fisión nuclear, que es la típica, la que vemos, voy a ser redundante ahí, en Los Simpson. Y para comenzar el tema, pues, ¿qué consiste? Y lo voy a explicar aquí de una forma muy sencilla, ¿cierto? Un neutrón que golpea un núcleo de uranio del isótopo 235. Ahorita les miramos bien qué es esta cosa, esto. Este neutrón que lleva acá vuelve el núcleo inestable y comienza a oscilar. Producto de esa oscilación se fisiona la materia y sale rayos gamma y sale pues una energía. Producto de estos sale un compuesto de criptón, un átomo de criptón y uno de bario. Eso es como, eh, a, digamos, un resumen muy ejecutivo de cómo se ocurre esto, y salen otros neutrones, los cuales comienzan una reacción en cadena, que son los que generan, digamos, una catástrofe posible. El primer reactor nuclear, vámonos, esto es uno de las cosas que nos deja la guerra, infortunadamente. Aquí vemos el Chicago Pile One. Esto era una planta para producir bombas nucleares. Posteriormente, de acá nace el proyecto Manhattan. Hasta este momento, pues obviamente no había una producción de energía eléctrica relacionada con la energía nuclear.
El primer reactor para generar energía eléctrica fue experimental, ¿cierto? Empezó a operar en 1943 y fue hasta 1963. Apenas era para producir 4 megavatios, ¿cierto? Sin embargo, pues detrás de este reactor de Tennessee había pues también algunos secretos eh, conducentes hacia la guerra. Ya el primero, ahora sí ya conectado a la red eléctrica, fue en la Unión Soviética, en lo que se conoce como la ciudad de la ciencia, Omninsk, y comenzó operaciones en 1954 y fue desmantelado en el 2002. Aquí vemos pues, y voy a hacer mucho énfasis en estas fechas, 1940 y pico, 50 y pico, ahorita más o menos del 60 y pico, para que eso nos va a ayudar a desmitificar un montón de situaciones. Bueno, ahora empecemos cómo funciona una planta de energía nuclear, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Y voy a hablar básicamente, si bien hay casi una decena o más de una decena de tecnologías de energía nuclear, casi el 70-80% de las plantas hoy vigentes en el mundo son de tecnología BWR o PWR. Por eso me voy a centrar a explicar estas dos. Hay, como les digo, muchas técnicas para generación. Vamos a empezar con esta, que es la BWR, Boiling Water Reactor, que básicamente es la inserción de unas barras de uranio. Aquí hay unos elementos que son las barras controladoras y el agua, porque producto de la reacción en cadena que se produce de este uranio 235, es muy importante lo 235, ahorita vamos a ver por qué cuando hablemos del uranio, calienta esta agua y esta agua caliente va a pasar por acá, por un generador, mueve una turbina como lo hace una planta de carbón, de gas, de bueno, cualquier térmica, y se recicla. Esta agua evidentemente está radiada al tener un contacto directo entre las barras radiantes y el agua. Mueve un generador y pues ya sabemos que después de que se mueva el generador, eh, listo. Ahora vamos a hablar de la otra tecnología, que es la PWR. Esta es más utilizada que la BWR, y digamos que eso es por la seguridad que de ella emana. Aquí en eso que les estoy señalando con el mouse es por donde va el agua radiada, ¿cierto? Acá pues es donde el reactor, donde se produce la reacción, valga la redundancia, calienta un agua que, como ven, no está en contacto con el circuito rojo, sino que es el azul. Mueve nuevamente una turbina y sale, y ya pues, la turbina pues, genera electricidad y toda la cuestión. Lo que vemos salir siempre de las toberas de las plantas nucleares realmente es agua, vapor de agua, ¿cierto? Esa agua no está radiada, cerca siempre de una planta nuclear hay una fuente de agua eh, para el proceso de la refrigeración y de la misma generación pues, de agua, de energía eléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar del uranio. Ahorita yo les he hablado uranio 235, ¿cierto? Resulta que esto es uno de los isótopos del uranio. El uranio, el 99.3% del uranio se encuentra en uranio con el isótopo 238 en la uranitita, que es el material donde se encuentra el uranio. Pero solamente el uranio 235 es el que no, por unas razones pues, de física que no vamos a entrar pues acá a discutir, con el uranio 235 es con el que se genera la energía nuclear, la energía eléctrica. Este uranio 235 apenas es el 0.7% del total del uranio, ¿cierto?
un compuesto, estos son los isótopos del uranio, ¿cierto? Y apenas estés. Entonces, hay que sacarle casi todo el uranio, no sirve, sino que sirve un pedacitico nomás. Entonces, bueno, pero ya uno empieza a preguntarse sobre este material, bueno, ¿y dónde se encuentra el uranio? ¿Cierto? El uranio se encuentra ampliamente distribuido a lo largo del planeta, contrario por ejemplo, el petróleo, que se ubica en este puntico, donde estoy señalando aquí con el mouse, ¿cierto? Digamos que acá es donde se encuentra el petróleo, sin embargo, el uranio pues está ampliamente distribuido, siendo Australia y Kazajstán, Canadá, Rusia, Namibia, Sudáfrica, países pues ampliamente productores de uranio. Ahorita cabe la pregunta de ¿Colombia tiene uranio? Esa la vamos a responder al final. Hay otras tecnologías de generación nuclear que están en desarrollo, inclusive ya hay reactores instalados de torio. El torio también es otro elemento nuclear ampliamente pues, distribuido a lo largo del globo terráqueo, lo cual le brinda ciertas ventajas. Bueno, pero entonces ahora hemos visto pues, que el uranio está ampliamente distribuido a lo largo del planeta. Vamos a ver cómo se ha comportado el precio, ¿cierto? Digamos, nosotros somos ingenieros y como ingenieros nos tiene que importar también lo técnico, pero el precio. Aquí pongo una gráfica donde se muestra el comportamiento del precio y relato 5 acontecimientos importantes. El primero fue una escasez de suministro de uranio para el cual el planeta no estaba preparado porque nunca había ocurrido y fue por una inundación de la mina Cigar Lake en Canadá. Y entonces, y adicionalmente, pues China e India estaban construyendo reactores nucleares a 2 manos, todavía no había pasado lo de Fukushima. Eh, entonces, digamos, se produjo este escalonamiento. Luego empezaron la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la que regula todo este tema a nivel mundial, empezó pues a mostrar que había las suficientes reservas, el precio decayó hasta la crisis financiera del 2008 y 2009, donde se produjo cierto nerviosismo. Esta oscilación es acá, sin embargo vemos pues que tampoco son unas oscilaciones pues muy exageradas. El accidente de Fukushima, obviamente, disparó las alarmas en el 2011 y tuvo un comportamiento en el crecimiento del precio del uranio y aquí en Kazajstán abrió unas nuevas minas, pero y lo cual pues tuvo un efecto pues en la disminución del precio. Ya el evento 5 que relato acá en el 2017, Cameco, que es creo que es de las más grandes, si no es la más grande, mina, suspende la producción de la mina del río MacArthur y eso pues tuvo un efecto que quiero resaltar acá debido a que ya había pasado lo de Fukushima y se relenteció o enlenteció, no sé, el tema de la construcción de nuevas plantas nucleares, pues el precio pues no se vio fuertemente afectado. Traje esta a manera de comparación de cómo es la volatilidad del crudo y vemos pues que a todas luces pues el crudo por estar concentrado en una área geográfica pues más pequeña y en puntos pues de altísima volatilidad política, económica, etcétera, pues presenta unas curvas de volatilidad mayor. En cuanto al enriquecimiento del uranio, quise traer esta gráfica que creo que es bastante diciente y es, bueno, el uranio, ¿dónde está el precio del uranio? ¿Cierto? ¿Dónde está el valor de esta vaina? El 46% del precio se explica en la explotación de la mina y un 38% en el enriquecimiento. El resto de los costos pues son relativamente bajos porcentualmente hablando sobre el total del costo. Entre estos dos pues explican casi el 80% del costo del uranio. Entonces, la explotación, pues bueno, vemos que es una explotación que se hace en Australia, Canadá, Kazajstán, bueno, en distintas partes.
Y el enriquecimiento es una parte que la cual quiero hacer un énfasis porque acerca de esto hay muchos mitos importantes. Entonces, ¿qué es el enriquecimiento? Básicamente es la separación de los isótopos. ¿Se acuerdan la tabla de isótopos que les mostré ahora? Entonces, es tratar de tener la mayor cantidad de uranio 235 porcentualmente. Eso es el enriquecimiento. Y, digamos, quitar el resto de uranio 238. ¿Cómo se enriquece el uranio? Pues es muy, digamos, el principio físico es relativamente simple, si bien técnicamente puede tener muchas complejidades, y es que entra hexafluoruro de uranio natural, entra a un tambor que rota a muchas revoluciones por minuto y por cinética o por inercia el más pesado, el uranio más pesado, el isótopo más pesado, que es el uranio 238, tiende a irse para las paredes y decantar el uranio pues, más liviano. Hay otros procesos que los se está trabajando en estos momentos, pues digamos, a este todavía le están trabajando, son enriquecimientos por difusión. Sin embargo, esos todavía pues, no son muy utilizados. Bueno, entonces, como les decía ahora, el aislamiento del uranio 235 sobre el uranio 238 es una tarea pues, que es bastante complicada porque las propiedades químicas son muy idénticas, sin embargo, apenas difieren y en el peso apenas difieren en el 1.26%. O sea, es realmente complicado de Debe entrar en una centrifugadora, este es el enriquecimiento nuevamente, eso es una cascada de centrifugaciones y por eso pues, se necesitan unas tecnologías bastante interesantes e importantes. Entonces, bajo unas condiciones de presión y temperatura, el hexafluoruro de uranio se convierte en óxido de uranio en un horno y eso pues, va a depender del tipo de reactor donde utilizarán. Hay decenas de reactores, de tipos de reactores y cada uno pues, tiene sus cosas. Cada uno, entonces salen unas pastillas que son típicamente de 2 centímetros de alto por 1,5 de diámetro. Entonces uno se preguntará, venga, ¿y en esas pastillas cuánta energía hay? Quise señalar esta nomás porque es un dato importante. Una sola pastilla de estas que tiene 2 centímetros de alto por 1,5 de diámetro tiene la misma capacidad energética de 810 kilos de carbón, 565 litros de petróleo, 480 metros cúbicos de gas. Estos son mucho volumen frente a una pastillita realmente muy pequeña. Entonces vemos que la densidad energética es un asunto importante en la energía nuclear, lo cual nos va a llevar ahorita a concluir algo sobre los residuos nucleares. Una barra de metal, entonces estas pastillas entran por acá y hay una barra de metal la cual luego digamos, las puedo envasar en las barras que se conocen y que se vieron, pues no sé si vieron Chernobyl o en las decenas de películas o documentales de energía nuclear que existen. Entonces se engavetan en estas barras pero esto no es así siempre, sino que va a depender obviamente del tipo de reactor. No vamos a entrar a hablar del General Electric, de los MAEF, que son bastante conocidos, los NT. Digamos que para cada planta hay un diseño de las barras que van a ir y que se introducen de esta forma en el reactor. Entonces, la pregunta natural es, bueno, venga, y entonces los desechos, ¿qué hacemos con ellos, cierto? Y digamos que nuevamente todos tenemos esta imagen de los Simpson en la cabeza. Entonces, eh, los Simpson, pues, tendrán, eso es motivo de otra charla, el por qué los Simpson tienen esta concepción de la energía nuclear. Pero bueno, entonces viene la pregunta. Resulta que
todo el combustible nuclear que ha tenido Estados Unidos en 60 años, solamente es de 70.000 toneladas. En este video de acá, no lo vamos a ver, pero las memorias quedan y lo pueden ver, explican que 70.000 toneladas de uranio. Entonces me preguntarán, ven, ¿y dónde cabe? Y ojo, estamos hablando del país que más residuos, de los países que más residuos nucleares puede tener. Entonces, ¿dónde almacena Estados Unidos? Que eso es mucha cantidad de material. Señores, la cantidad de residuos nucleares que ha emitido Estados Unidos durante 60 años cabe en una cancha de fútbol americano. O sea, tenemos que quitarnos entonces ese primer mito que la energía nuclear, ¿qué vamos a hacer con toneladas y toneladas? Y la energía nuclear, por las mismas cualidades del uranio, tiene una alta, digamos, un alto peso, ¿cierto? Una alta densidad de material, entonces 70.000 toneladas se pueden apilar, cabrían en una cancha de fútbol americano, lo cual ya nos va quitando otro mito. Existe empresas destinadas, no tiene que ser en Colombia, lo de la pregunta, entonces en Colombia nos vamos a llenar de residuos nucleares. No, existen empresas avaladas por la Agencia Internacional de Energía Atómica donde se disponen estos elementos nucleares, aquí vemos una, y luego van a unas piscinas, que también hay unas empresas dedicadas al almacenamiento de estos residuos por décadas o por siglos realmente, hasta que encontremos unas técnicas eh, para poder deshacernos de estos residuos nucleares. Pero entonces ya vemos que no es que el planeta se vaya a llenar de residuos. O sea, vemos que por la alta densidad energética del mismo material, pues se pueden almacenar. Adicionalmente, ¿qué le pasó? Sí. Adicionalmente, pues no, me podría detener en cada uno de estos cuadritos, pero no es del caso. Hay un aprovechamiento extremadamente eficiente que se ha ido refinando a lo largo del avance científico de estos materiales nucleares. De hecho, se reutiliza mucha parte del material nuclear para volver a utilizar en reactores. Unas partes pues se reconvierten para otros procesos, el único proceso no es el de generación eléctrica y solamente una mínima parte pues va a un depósito. Existen actualmente muchos papers, muchas técnicas, mucha investigación relacionada con la deposición final. Una es el Purex, aquí vemos esta gráfica donde hay un montón de pasos antes de llegar a una deposición final, porque digamos que se puede reutilizar muchas veces el uranio. Otra ampliamente conocida, y este sí es, digamos, más viejo que el Purex, por ejemplo, es la transmutación nuclear, que el paso donde vamos hoy, tampoco hay tiempo pues, de explicar el tema de la transmutación pues, con todo el detalle que se quisiera. Al no procesarlo, los residuos nucleares podrían estar activos alrededor de más de 100.000 años. Esta escala está logarítmica y ya con un reprocesamiento pues disminuye a 1.000, pues uno dice, pues, a 10.000 años, pero uno dice, pues tampoco es que haya gran cosa, pero ya con el proceso de transmutación sí puede disminuir a unos cientos de años. Ahora, ¿esto todavía es la solución? No, todavía no, sí siguen investigando. Hoy, mientras estamos aquí conversando, hay decenas, si no cientos de científicos en el mundo tratando o de ingenieros nucleares tratando de hacer que la disposición de los residuos nucleares sea cada vez más eficiente, podamos reutilizar mejor esos residuos, entonces vamos a ver pues, que no vamos a estar inundados pues, de residuos nucleares. Claro, lo que me presentó. Bien. ¿Aló? Ok. Sobre la construcción y la operación de las plantas nucleares,
Otra pregunta, ¿cierto? Venga, aquí trae este gráfico y la pregunta es, ¿qué porcentaje de operación y mantenimiento y del costo del combustible pues me va a significar una planta nuclear? El 26% del costo del costo de una planta nuclear durante todo su ciclo de vida es el combustible y el 74% es de la operación y mantenimiento. Esto por temas, obviamente, como se puede imaginar, de seguridad. Estamos hablando de que esto es una tecnología en la cual hay sistemas muy redundantes de seguridad. En carbón el 74%, en gas el 94% del combustible y en petróleo el 91%. Entonces uno dice, no, pues qué maravilla la nuclear, ¿cierto? Pues, pero viene aquí, cuando uno analiza el gráfico de costos nivelados, que es el costo desde la operación hasta el desmantelamiento de la planta, y aquí la gráfica no ayuda mucho, pero les voy a narrar cuál es la del nuclear. La del nuclear es esta, que vengo por acá, vengo con el mouse subiendo, y uno dice, ah, no, pero es que ¿cómo así? La nuclear está muy costosa y uno lo podría pensar, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacerle un zoom a esta gráfica y me voy a permitir quedarme aquí unos 2 minutos más. Eh, entonces me dicen, no, pues la más barata es el viento, sí, pero el viento tiene el problema de que solamente genera cuando ventea y la predicción del viento es relativamente compleja. Adicionalmente que hay un tema que es el de la inercia en la carga. La inercia del generador para poder hacer controles de frecuencia es fundamental. Luego sigue el solar, sí, pues el solar solamente es, digamos, como su nombre lo dice, de día. El tema de las baterías y la disposición final de las baterías es un tema impactante. Entonces, estas dos, suplir la demanda de un país a punta de eólica y solar solamente, permíteme dudarlo. Luego sigue las de gas de ciclo combinado, pues Colombia no es un país rico en gas. Colombia ahora estamos importando gas, GNL, y pues las predicciones es que así va a seguir siendo. Seguimos subiendo, geotérmica, las plantas geotérmicas por lo general, lo típico es que sean plantas relativamente pequeñas, de algunos cuantas decenas de megavatios. Entonces, para abastecerte un país, hombre, quizás no. Adicionalmente, pues que buscar el recurso pues no es algo trivial. Eh, las de carbón van de salida, pues en esta ni siquiera me voy a detener. El carbón va de salida en el planeta, pues y así lo miran todas las proyecciones. Luego siguen la solar térmica, pues una solar térmica tampoco pues, nos va a servir para hacer todo un país, y sigue la nuclear. Este es el tipo de debate que Colombia tiene que dar, que está en mora de dar, de si una planta nuclear serviría para su seguridad energética. ¿Dónde se enriquece este uranio? El uranio se enriquece más que todo en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pues por razones políticas, pero hay una buena cantidad de empresas que les muestro acá. Esta gráfica la quise traer porque siempre, también dentro del enriquecimiento del uranio, se tiene un mito importante y es no, es que el uranio, si vamos a enriquecer el uranio, vamos a hacer bombas. No, señores. El uranio enriquecido para hacer bombas requiere un enriquecimiento del 90%, mayor del 90% realmente. Un reactor nuclear para generación eléctrica requiere un enriquecimiento entre el 4 y el 5%. Hace unos años, no sé, unos 10, 15 años, salió una noticia en televisión, en Caracol, que las FARC tenían uranio. Eh, Usted puede tener, y que entonces era un riesgo. No, no es ningún riesgo, porque usted uranio sin enriquecer no sirve para nada. O sea, que de pronto lo tire y le pegue en la cabeza a alguien y le abra un chichón en la cabeza, pues será para lo único. Pero el uranio sin enriquecer no sirve para hacer bombas, y para hacer bombas se requiere una tecnología realmente avanzada. Para un reactor nuclear necesito entre el 4 y el 5% de enriquecimiento. Entonces el mismo uranio no sirve para hacer bombas. Es uno de los vendedores que, digamos, los proveedores vemos que hay una amplia gama, no hay digamos, un poder de mercado marcado
lo cual sería una ventaja a la hora de Colombia o algún país entrar en esto. Digamos a la parte maluca, los desastres nucleares, traigo pues una foto aquí de Chernobyl. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene una tabla para catalogar los incidentes nucleares, desde el mayor incidente pues hasta una anomalía. Solamente han estado catalogados en este punto Chernobyl y Fukushima. Aquí voy a hacer mucho énfasis en esto. Esta es de una planta de 1972 y esta es una planta de 1976, ¿cierto? Un accidente serio, que es el de Kistin, pero eso es una planta que era militar, no, o sea que esta no entra en el tema de generación eléctrica. Y ha habido tres, el Stellar Field, Three Mile Island y Fairchild River, pero noten acá los años 1950, 1968 y 1944. ¿Qué vemos acá? Que es que no podemos comparar una planta nuclear de hoy día, del 2020-2021, a una planta nuclear de los años 50, 40 o inclusive 70, porque la tecnología que se utiliza son totalmente diferentes. El 99.99% de las plantas del mundo en toda la historia no han tenido ni un solo evento catastrófico, lo cual nos habla pues de que seguridad, de la seguridad. Estas son las generaciones, a poco nos vamos a detener en ellas. Hoy todas las plantas que están siendo construidas, y preguntarán, ¿hay planta en construcción? Sí, sí las hay, ahorita las vamos a ver. Son de generación 3 más que tienen lo que se denomina seguridad pasiva, la cual funciona con el campo gravitacional terrestre y prácticamente son a prueba de cualquier fallo. Entonces le preguntarán, ¿qué pasó en Fukushima? ¿Cierto? ¿Qué pasó pues, en Fukushima? Que estas fueron las imágenes que siempre nos mostraron. Pues recordemos que Fukushima es una planta de los años 70, entonces no es comparable. En Fukushima pues pasó un tsunami, un terremoto y adicionalmente se fue la energía eléctrica que era, y bueno, se inundó el cuarto de control, se fue la energía eléctrica y por una acumulación de hidrógeno en las barras de circonio, se produjo pues la explosión. Entonces uno pensaría, no, es que después de Fukushima, pues el planeta se salió de la nuclear, ¿cierto? Pues ya no hay nuclear después de Fukushima, este man está hablando de algo atemporal. Pues no. La posición mundial después de Fukushima, de Reino Unido, República Checa, Polonia, Francia, Finlandia y Países Bajos, la energía nuclear era necesaria, no se van a dejar llevar por la ola emocional del momento, aprender de esas lecciones y 14 países de la Unión Europea empezaron a revisar los protocolos y los controles. Por eso, pues digamos, el aumento en los costos de la operación y el mantenimiento. Sudáfrica, en el 2014, incluyó la energía nuclear dentro del mix de energía. Otros países como Italia y Suiza sí decidieron hacer una pausa temporal y solo Alemania, por razones políticas, recordemos que en ese momento Angela Merkel estaba en campaña, decidió cerrar pues, las plantas nucleares. Sin embargo, pues hoy en Alemania siguen habiendo plantas nucleares. China e India pues revisaron los sistemas y las políticas de seguridad, pero pues no es un misterio pues que estos países hoy siguen generando a dos manos construcción. Canadá apoyaron continuar con las plantas nucleares, revisando los sistemas, lo cual es natural, porque la mayoría de plantas en aquel entonces, después de Fukushima, eran plantas de los años 70. Estados Unidos pues sigue con la energía nuclear, la revisaron entonces decidieron hacer una pausa temporal en el tema de las plantas nucleares. Brasil no revisó sus programas y pues sigue comunes y silvestres. O sea, la conclusión es que el mundo no se salió de la energía nuclear y para prueba de ello traigo esta gráfica. Aquí pasó el accidente de Fukushima
Obviamente hubo un enlentecimiento del crecimiento que venía de las plantas nucleares, pero una vez pasó Fukushima, vemos pues que el tema ha seguido creciendo, sobre todo Norteamérica sigue construyendo. Bueno, aquí estos son los reactores que actualmente operan en el mundo. Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Ucrania, bueno, México también tiene. Actualmente, mientras estamos aquí hablando, hay 62 reactores en construcción en esos momentos. Acá están las fechas de entrada de estos reactores. Hay reactores que van a entrar ahorita en el 2020, pues de pronto con la pandemia, pues esto se retrasa, obviamente, pues, todo esto. Pero vemos que hay planes en India, Japón, Irán, China, Francia, o sea, el mundo no se sale de la energía nuclear. Esta es la capacidad actual de los reactores y esta es los reactores bajo construcción en este momento. De gráfica bajada de esta semana de la Agencia Internacional de Energía Atómica. China, Arabia Saudita, Corea del Sur, India, Rusia, Japón, Taiwán están construyendo a dos manos plantas nucleares. ¿El mundo se salió de la energía nuclear? No es cierto. Entonces, aquí viene un tema que es digamos, mi insistencia, y es que todavía hay nuevas tecnologías de fisión nuclear. Si ahorita les hablé del BWR y el PWR, que es el 80-90%, Francia, India y el Reino Unido están haciendo de este tipo de reactores. El AP1000 está operando en China, Estados Unidos, y Francia va a construir uno. O sea, la investigación continúa. Y a continuación les voy a mostrar la que yo considero que es, y digamos que esta es mi niña mimada, y la llamo mi niña mimada porque es un proyecto desarrollado en Sudamérica, se llama el CAREM, pueden buscarlo en internet, de hecho les recomiendo que lo miren, está diseñado por la Comisión Nuclear Argentina. Entonces me dicen, Argentina, ¿están haciendo? Sí, señores. Y es que la mayoría de reactores del mundo son muy grandes. Y como para que nos pongamos en la mente lo grande, Hidroituango tiene una capacidad instalada de 2.400, o va a tener una capacidad de 2.400 megavatios. Lo normal en el mundo de los reactores nucleares que sean de 1.000 y pico de reactor, ¿cierto? Entonces me dicen, no, pues aquí en Colombia, ¿cuándo va a caber un reactor de 1.000 y pico? Pues eso, Hidroituango, pues va a dejar unos excedentes de energía, pero resulta que es que este reactor es apenas de 25 megavatios, está siendo diseñado por Argentina. Entonces me dicen, no, pero estos son sueños, eso de aquí a que aquí en Latinoamérica hagamos una cosa que nosotros hicimos, pues les tengo una noticia, este reactor ya se está construyendo. Esto es una foto del CAREM. O sea, Colombia está quedada en conocimiento, en tecnología, o menos en el debate, que es, digamos, mi llamado. Hagamos un debate técnico, un debate sin miedos infundados en esa tecnología. Y que el producto del debate sea metámonos o no metámonos, listo, pero que sea de un debate técnico, más no de miedos. Otros países están construyendo reactores de pequeña escala. Así, de pequeña escala, o sea, pequeños, ¿cierto? Aquí hay uno en Corea del Sur de 10 megavatios, mírenlo acá. Aquí hay uno de 35 en Rusia, que es un monstruo. Y hay reactores, digamos que para todo, y todos estos están en investigación, en construcción, y digamos que es la apuesta en la que tenemos. Voy a traer ya para finalizar el tema de la fusión nuclear. Eso es un tema también que yo creo que Colombia está en mora de aprender, no solamente estar enteraditos, no, de tener gente capacitada, gente que estudie, pero uno dirá, pues ¿para qué nos vamos a meter en un tema que es de alta tecnología? ¿Eso para dónde ir a llegar? Pues vamos a ver si es que estoy muy perdido o muy lejos. La fusión nuclear pues es coger dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, los fusiono, produzco helio y eso sale energía, ¿cierto? Lo no era romper y esto es unir. Este proceso donde ocurre, ¿cierto? Eso nosotros nunca lo hemos visto, pues sí señor, sí lo vemos todos los días en el Sol. Este es el proceso que ocurre en el Sol, la fusión nuclear. Eso es la imagen pues más cercana que se ha tomado al Sol y la trae pues como un homenaje al Sol.
Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Será que es que esa vaina, sí, sí, es que eso es como ciencia ficción, esa vaina, si tenemos que aprender de eso, pues vea, señores, los países desarrollados del mundo, los que manejan el mundo, Europa, Rusia, China, Corea, Japón, India, Estados Unidos, son los que están metiendo muchos miles de millones de dólares en desarrollar esta tecnología. Los residuos nucleares de esto son prácticamente cero, es helio. El helio son las bombas, las bombas que inflan en las fiestas, están infladas de helio. Eh, y entra en operación mañana, 2025 es mañana. O sea, esto es, y si Colombia no tenemos gente que sepa esto, vamos a estar siempre atrás, 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 atrás. La apuesta del ITER es una energía de entrada de 50 megavatios y una salida de 500 megavatios. Entonces dice, ay, bueno, pues será que sí, eso sí lo logran hacer. Pues señores, también les tengo una noticia. Esa vaina ya la están construyendo. Ya está en construcción en el sur de Francia. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, no. Los grandes países no votan plata y no van a ponerse a votar plata en algo a lo que no le creen. Si ya le están construyendo a esto, es porque la generación del mundo en unas cuantas décadas, no de que el otro año, no, unas cuantas décadas, va a ser de fusión nuclear. Y espero que Colombia no esté muy atrás o muy quedada para ese entonces en cuanto a su conocimiento. Ya finalizando, vamos a hablar de energía nuclear en Colombia. Esto se, eso se quedó. Ya, perdón. Energía nuclear en Colombia. Pues en Colombia les tengo una noticia. En Colombia tenemos energía nuclear. Se llama el IAN R1. Está ubicado en la 26,50 en Bogotá. Está en las afueras pues, del ministerio. Eh, esta, esta es una foto del reactor nuclear que tenemos en Bogotá, aquí, al ladito. Pues yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Medellín, pero es aquí, en Colombia. Eh, Estas son las fotos del IAN R1. Este reactor tiene hasta su mesita de control y todo, este es el equipo que lo maneja. O sea, Colombia tiene energía nuclear, lo malo es que está callada porque donde la gente sepa que aquí tenemos un reactor nuclear, pues imagina. Este reactor llegó acá a Colombia, está ubicado en la calle 26 con carrera en cuenta, y empezó la construcción bajo el gobierno de Guillermo León Valencia. Pueden darse cuenta pues lo viejo que es el reactor. Este reactor estuvo a punto de ser apagado y funcionó hasta el 90 del Instituto de Asuntos Nucleares, que en paz descanse. Hoy existe la Oficina de Asuntos Nucleares y la producción, y se utiliza para la producción de radioisótopos para medicina, agricultura, conservación, geología, hidrología, pues para otros temas. Y lo maneja el Servicio Geológico Colombiano y sirve para hacer geocronología, la activación y activación neutrónica actualmente. Hoy Colombia, también les cuento algo importante, tiene residuos nucleares. ¿Cómo que Colombia tiene residuos nucleares? Sí, señor, que nosotros tenemos medicina nuclear. Al tener medicina nuclear para hacer radiotrazadores y radiofármacos, y también tenemos una reglamentación en materia nuclear. Solamente que los ingenieros no nos están capacitando en esto. Y el país, digamos que no entiende que hay que dar un debate alrededor de esto. Entonces viene la otra cosa, yo ahorita le había prometido, venga, Colombia tiene uranio, sí señores, Colombia tiene uranio. En el 2012, Colombia clasificó 20 millones de hectáreas como de reserva estratégica ubicadas en Caldas, Risaralda, Cundinamarca y Santander, como les muestro acá. Bueno, ya quedan 2 diapositivas no más. Esta es ya una invitación a todos para que visiten la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estos son como los pilares si ustedes quieren aprender de energía nuclear, quieren tener de primera mano información, entren a o congresos. Ahorita están haciendo varios virtuales por el tema pues, de la pandemia, inclusive varios de ellos gratuitos. Y esta también se la recomiendo mucho, es la Universidad Nuclear. Está atada a la Agencia Internacional de Energía Atómica.
¿Y por qué les traigo esto? Porque vamos a suponer que Colombia hoy tomara la decisión, vamos a poner que una empresa, voy a poner, no sé, EPM, Electricaribe, Celsia, bueno, cualquier empresa, diga, listo, vamos a meter una energía nuclear. Pues señor, no puede, porque la Agencia Internacional de Energía Atómica no habla con empresas, habla con países. Entonces tiene que ser una decisión de país el entrar en la energía nuclear, no una empresa. Una empresa no puede venir a tocar las puertas de la Agencia Internacional, no le abren. Ellos hablan es con países. Y adicionalmente, la capacitación de quienes operan las plantas nucleares las hacen ellos mismos a partir de su universidad y convenios pues, que tienen ellos con universidades. Que no, que la Antioquia, la Nacional, los Andes va a abrir una planta, una capacitación para técnicos nucleares para operar las plantas, no sirve. Tiene que estar avalado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo cual nos hace ver pues, la seguridad con la que se maneja esto. Entonces, bueno, vamos a suponer pues aquí que el gobierno hoy, a esta hora, diga, sí, listo, vamos a la internacional y vamos a decir que Colombia está interesada en estudiar, ojo pues, estudiar el tema de la energía nuclear. No estoy diciendo nuevamente que hagamos una planta mañana, no, pero que la estudiemos y con conocimiento y con un debate técnico, digamos si sí o si no, para entrar y poder hacer una planta nuclear de acuerdo. Este documento es el milestone de la Agencia Internacional de 10 a 15 años. Conociendo Colombia, por ahí 20 años nos podemos gastar. O sea, si hoy Colombia toma la decisión de estudiar la posible planta nuclear, nos tardaríamos, hoy estamos en el 2020, hasta el 2040 en verla funcionando, de acuerdo a las fases que tiene la Agencia Internacional de Energía Atómica. O sea, eso es como lo que les traía para hoy. Y muchas gracias. Tan, tan. Muchas gracias a usted, David, por su colaboración. Vamos a iniciar una sesión de preguntas, pero antes de iniciar la sesión de preguntas, quisiera que nos respondiera a las preguntas que hemos hecho durante el chat. Una de ellas es, ¿qué tan pertinente es que en Colombia empecemos a aprender de fusión nuclear? El 50% estuvimos poco pertinente y el otro 50% pertinente. Y en la siguiente pregunta, para que por favor nos la aclare un poco, y es ¿qué pasos debe dar Colombia para empezar a hablar de energía nuclear? Ay, denme un segundo que se me perdió aquí la conexión. ¿Ya me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfecto, lo estamos escuchando. Perfecto. Pues la primera pregunta, si te entendí bien, es la pertinencia de aprender de fusión nuclear. Pues la pertinencia simplemente es de montarnos para donde va el planeta. Querámoslo o no, el planeta va para la fusión nuclear. ¿Por qué? Porque los países más importantes del mundo, o los que tienen una capacidad sobre las decisiones del planeta, hoy están pensando y están metidos de pies, cabeza y manos en llevar a la operación comercial la fusión nuclear. Entonces, es un hecho que posiblemente no el otro año, posiblemente no en 2, ni en 3, ni en 5 años, pero sí en unos 10, en unos 15 años vamos a estar hablando masivamente en este tipo de reuniones de fusión nuclear. ¿Cuál es la otra pregunta, perdón? ¿Qué pasos debe dar Colombia para empezar a hablar de energía nuclear? Los primeros pasos, el primer paso tiene que ser una decisión desde el gobierno, una decisión gubernamental. Y primero que todo, un debate técnico, un debate con todo el rigor, un debate desmitificando miedos que han sido infundados a lo largo de la historia por asuntos políticos, que no es que no estoy diciendo que esa energía no sea peligrosa, claro, mal utilizada es muy, mata gente, tenemos 2 bombas atómicas encima, ¿cierto? Y tenemos amenazas nucleares, pero acabo de demostrar que
el uranio para hacer una bomba nuclear dista mucho del uranio para generar energía eléctrica. Adicionalmente, los desastres nucleares se han producido en plantas con tecnologías de los años 70, 40, 50, que no tiene ni 5, nada que ver con las tecnologías que hoy tenemos en desarrollo, que son de tecnologías de 3 más, o hasta algunas hay de 4 de las que están en construcción en este momento. Perfecto, David. Si alguna persona desea hacer una pregunta directamente a David, lo invitamos a que encienda su micrófono y ya la pueda hacer. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Perfecto, adelante. Bueno, mira, yo te cuento, yo pienso iniciar una maestría ahorita en agosto en energías renovables. Y en la universidad donde voy a estar, una persona va a estudiar maestría en energía nuclear. Y yo me preguntaba, pues, ¿por qué va a estudiar eso? Y precisamente por eso me causó tanta... O sea, te entiendo perfectamente cuando dices que acá no sabemos nada de energía nuclear porque, o sea, todo lo que acabo de ver en esta presentación es nuevo, básicamente nuevo. Pero entonces la pregunta que me surge es, cuando yo ahorita voy a estudiar esta maestría en energía renovable, yo veo cierta proyección, tanto mundial como en el país. Pero tú dices, si hay que aprenderla, la persona que va a estudiar energía nuclear, ¿qué proyección puede esperar, tanto laboral como de ejercer su profesión en los próximos 10 años? O sea, ¿qué se queda, en qué trabajaría, digamos? Claro, ¿no? La pregunta pues es sumamente buena, ¿cierto? Que es la pregunta de, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues bueno, sí sabemos que fue primero el huevo, pero la pregunta es totalmente pertinente. Depende, ahí me disculpo por lo que voy a decir, de los cojones que esa persona tenga para saber para dónde va, ¿cierto? Me disculpo por la expresión, pero quiero ser lo más concreto posible. Esa persona, al estudiar eso, podría llegar a motivar la discusión al interior del país de estas tecnologías. Si no quiere motivar la discusión alrededor del país de estas tecnologías, bueno, tiene una proyección internacional aterradora, como les acabo de mostrar acá. Todos los países desarrollados del mundo, todos tienen energía nuclear. Se están construyendo en centrales nucleares a 2 manos, ahí les mostré. Adicionalmente, pero no, digamos que la persona se quiera quedar aquí en Colombia, ¿cierto? Que no, yo amo mucho mi país, me quiero quedar aquí en Colombia. Entonces, puede trabajar en medicina nuclear, en investigación, puede trabajar, pues las universidades siguen pues investigando en el asunto, puede trabajar ahí en ese tema de, ay, se me olvidó el nombre, voy a pastelear por aquí, de, de geocronología, o sea, hay unos procesos geológicos que requieren de conocimientos de energía nuclear, en agricultura, en control de plagas, de control de alimentos. De hecho, justamente hoy vi, y la pueden buscar, pero tengo que leérmela ahorita, parte de esta vaina del coronavirus, hay un tratamiento que aplicaron creo que fue en Rusia, ay, madre, me escapó el nombre, bueno, ¿dónde fue? Pues lo pueden buscar, fue con elementos radioactivos, ¿cierto? Entonces puede aprender todo eso ¿cierto? Voy a aprovechar para... ¿Tú crees que puede haber un salto? O sea, la persona que se meta por renovables puede realizar un salto. O sea, ¿es viable un salto a la energía nuclear? Sí, claro, claro, claro. De hecho, creo que todo programa de renovables tiene que tener energía nuclear. La energía nuclear es una energía renovable. Así, eh, ¿por qué? Porque una barra de uranio, como acabo de mostrar, de hecho yo tengo el cálculo, hace unos años, estaba estudiando el tema, con 1 litro de uranio, 1 litro, se puede abastecer la energía de todo Colombia durante 100 años, ojo, ¿cierto? Entonces, es realmente un recurso renovable, o sea, es que usted no está cambiando esas barras cada 8 días, ni cada año siquiera,
una barra de esas puede durar 10 años ahí metida, ¿cierto? Pues dependiendo, pues, obviamente del uso. Bueno, ahí hay muchos ¿cierto? Y digamos, eso es una afirmación bastante gruesa. Pero, digamos, la energía nuclear tiene que estar metida dentro de un programa de renovables. Muchas Buenas gracias. tardes, David. Buenas tardes, David. A propósito de lo que usted acaba de decir, ¿la energía atómica se le puede considerar como energía limpia? Sí, claro, absolutamente. Los residuos que salen de las toberas de los reactores es agua, vapor de agua, no es agua radiada, contrario a lo que, de hecho, las mediciones que hace la Agencia Internacional son muy rigurosas respecto a eso. Adicionalmente, es energía limpia en la medida que los residuos nucleares son controlados, tampoco como mostré ahorita, 60 años de residuos nucleares de Estados Unidos, de todo Estados Unidos, de toda la historia, cabrían en una cancha de fútbol americano. En el video de la presentación lo van a poder ver. Entonces es una energía totalmente limpia, pues, y sobre todo que tiene un factor de planta muy alto. Estamos hablando de un factor de planta del 90%. Perfecto, entonces continuaremos con las preguntas que se encuentran en el chat. La primera pregunta ¿es necesario comenzar con la energía nuclear teniendo en cuenta que los países como Alemania están reduciendo la participación de este tipo de energía? Claro, de hecho, en la presentación al final mostré que Alemania, por un asunto político del 2011, después digo, sí, me voy a retirar y me voy a salir. Hoy, Alemania, me lo tengo aquí el dato, Alemania hoy a esta hora tiene plantas nucleares. Han pasado casi 10 años, no las ha apagado. Y ha apagado las más viejas, pues obvio, apagó las más viejas. Pero hoy Alemania tiene, pero como mostré, Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea, Irán, Sudáfrica, Brasil, México, bueno, Francia ni se diga, tiene y sigue construyendo plantas, India, China, siguen construyendo plantas nucleares a dos manos. Perfecto. Seguimos con la siguiente. Entiendo que uno de los desechos de las plantas nucleares es el agua contaminada por radiación. ¿Qué avances se ha tenido para reducir esta problemática y reducir el consumo de agua? Muy buena pregunta. La contaminación por radiación de agua es un efecto indeseable y digamos, no es lo que ocurre en una planta de normal operación. Me explico. Eso es un incidente mayor y aparece como un incidente mayor en las tablas de la Agencia Internacional y no es de ocurrencia pues normal. Y ocurre en las plantas BWR, que era la que les exponía al principio. Las PWR, eso es muy raro que ocurra. En las BWR, ¿y por qué ocurre las BWR? Claro, porque el agua radiada es la que va a pasar por el generador, ¿cierto? Y el generador es una pieza móvil y esas piezas móviles tienen ese problema, digamos, de desgaste, etcétera. Pero en la planta normal, digamos, que no ocurra un incidente, que no, ¿cierto? Y cuando pasa eso, cuando se detecta que hay radiación en el agua que de la refrigeración, inmediatamente es parar la reacción en cadena, cerrar, bajar pues las barras de grafito o del control, o de las barras controladoras y pues obviamente pues pero una operación normal del día a día, el agua no es radiada. Perfecto. Seguimos con Carlos Adrián, que ha levantado la mano. ¿Puedes bloquear su micrófono para hablar, por favor? Listo, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Listo. No, un par de comentarios rápidos. Un par de preocupaciones. Por el lado de las emisiones de CO2, pues no hay ninguna discusión, es una energía absolutamente limpia. Tengo dos preocupaciones iniciales y la primera es el tema de que el uranio está ligado pues a la industria militar
principalmente. Y segundo, a circuitos especulativos pues muy fuertes, como tú también ya más o menos mostraste en unas gráficas. Y segundo, según he visto yo en artículos, principalmente del Sevier, se habla de que así como cualquier combustible, así como cualquier mineral, pues hay un pico. Y se habla de que el pico del uranio va a estar por allá en el 2050, 2060. Es decir, pues también es un energético finito que se va a acabar y volvemos pues a la misma discusión que tenemos, por ejemplo, también con las renovables. El silicio se va a acabar, el litio se va a acabar, entonces finalmente como que estamos echándole pues la basurita ahí por debajo del tapete. ¿Qué puedes decirnos tú acerca de ese tema? Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Sin duda se va a acabar. No, el sol se va a acabar, todo se va a acabar, ¿cierto? Digamos que la ventaja digamos que una de las razones por las que traje la gráfica comparativa del principio de cuánto equivale, voy aquí a pastelear. Dame un segundo, pasteleo. Está por aquí. Sí. Sí. Una pastillita de 2 centímetros. 2 centímetros es algo así, chiquitico, por 1 centímetro de diámetro, una cosita chiquitica, equivale a 810 kilogramos de carbón. O sea, el volumen es importante. 565 litros de petróleo, ¿cierto? O sea, estamos hablando, 565 litros son 200 botellas de Coca-Cola llenas de petróleo, caben en energía. Aquí el tema de la densidad energética es fundamental para poder ver cuánto va a ser el desgaste o cuánta uranitita, que es de donde sale el mineral de donde se saca pues el hexafluoruro de uranio o el óxido de uranio, eh, sale el tema, sale este. Entonces, si bien se va a acabar, claro que se va a acabar, obviamente se va a acabar. Vemos que primero se acaba el gas, el petróleo, el carbón, antes que el uranio. Uranio tenemos distribuido a lo largo de toda la corteza y no lo vemos, y todavía no sabemos bien dónde hay una cantidad mayor. Hoy sabemos que está en Australia, Canadá, Kazajstán, Brasil tiene, Estados Unidos. Bueno, está mejor distribuido, pero que se va a acabar, claro. Pero la verdad, yo me atrevo a decir que primero se acaba el ser humano, pero eso es una apuesta, puede ser. Y habrá que mirar las reservas, pero hoy ni siquiera se habla pues de un posible desabastecimiento de uranio, pues estamos lejos de pensar de desabastecimiento. Perfecto, muchísimas gracias, David. Todavía quedan 3 preguntas por responder, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no podríamos hacerla en vivo, pero se las enviaremos por chat y después las publicaremos en el grupo de la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. A ustedes. Ahora nos gustaría continuar y darles un espacio a ustedes para que nos comenten un poco de sus propuestas y demás actividades que les gustaría realizar dentro de nuestra comunidad. Las personas que deseen participar pueden hacerlo a través del chat o levantar su mano y activar su micrófono. Perfecto, María Clara. Nuevamente, muchas gracias, estimados participantes. A David y Alonso por sus presentaciones. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron. Hoy damos por concluido nuestro primer World Energy Meeting. Esperamos reunirnos nuevamente en los próximos meses. Y les recordamos que desde el Consejo Mundial de Energía Colombia estamos desarrollando distintas actividades continuamente, como webinars, pregúntale a un experto, a los cuales todos se encuentran cordialmente invitados.